que siguen ahí y que pertenecieron en algún momento a la estructura más compacta de Genaro García Luna, hoy detenido, como usted sabe, en Estados Unidos con cargos, pues distintos cargos, entre ellos haber cooperado con el cártel de Sinaloa. Y la compañera periodista Anabel Hernández escribe apenas hace unos días en el portal de nuestra colega Carmen Aristegui, escribe justamente sobre cómo una estructura de Genaro García Luna permanece dentro, pero de la Fiscalía. Y le damos la bienvenida a Anabel Hernández a este espacio informativo. Gracias, Anabel. Alejandro, gracias a ti al auditorio. Saludos. Gracias. Pues bueno, hoy dice que sí se está haciendo esta limpia, pero tú dices que siguen al menos 7 exfuncionarios de Genaro García Luna dentro de la estructura y son, curiosamente, los que lo están investigando, Anabel. Es correcto. Bueno, antes que nada, señalar que esta estructura de García Luna que yo encuentro no es en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Alfonso Durazo. En particular, no me he enfocado a hacer mi investigación ahí, así que lo desconozco. No puedo decir que no están. Simplemente mi investigación no se ha centrado en la Secretaría, sino más bien en la Fiscalía, que tendremos que recordar que es un órgano estrictamente autónomo, constitucionalmente autónomo, pero que bueno, que evidentemente el fiscal fue nominado en aquella terna por el presidente de la República. Se supone que es un hombre de la confianza del presidente de la República, se supone que es un hombre que debe estar atento al cumplimiento de la ley, etcétera, etcétera, y sin embargo tiene ahí a personas, no solo, quiero aclararlo al auditorio, no solo que pertenecían a la estructura más cercana de García Luna, sino que tienen claros indicios de irregularidades y presunta corrupción. Es decir, son las dos cosas en una. Y esto habla justamente de cómo la Fiscalía está contaminada. Son 7 funcionarios, realmente 4 de ellos en posiciones realmente muy delicadas. Uno es Antonio Pérez García, que es el titular, el responsable de la Policía Federal Ministerial, que materialmente es la encargada de ir a la investigación de campo y de encontrar las pruebas o no para desahogar las 2 demandas penales que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera. Recordaremos que el señor Santiago Nieto, desde diciembre pasado, de la Unidad de Inteligencia Financiera, le congela cuentas a García Luna y a Luis Cárdenas Palomino y a otras familiares y personas vinculado a el crimen organizado. Y él hace 2 denuncias ante la Fiscalía General de la República, que se supone debe resolverlas y debe dar información. Por ejemplo, para hacer un parangón a la sociedad mexicana, la Fiscalía de Nueva York ha acumulado ya más de 120,000 fojas de documentos ante la Corte de Nueva York. Estados bancarios, registros de propiedad de García Luna, registros de sus empresas, sus propias declaraciones ministeriales mentirosas, interceptaciones telefónicas, interceptaciones de emails, etcétera, etcétera. Y sin embargo aquí, durante todos estos meses, 7 meses lleva la Fiscalía en esta investigación de García Luna y no vemos ningún resultado. Entonces, por eso era importante para mí saber, bueno, ¿por qué no hay resultados? Tal vez la razón sea justamente esta. Antonio Pérez García, como comentaba, es el responsable de la Policía Federal Ministerial y es el responsable de hacer la investigación material contra García Luna y sus cómplices. Otro es Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, que es el coordinador de métodos de investigación, que es jefe de Pérez García y fue quien le dio el nombramiento en mayo pasado. Entonces, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez fue designado por el fiscal, directamente por el fiscal Gertz Manero, el año pasado, en 2019. Y Gallo Gutiérrez le da este importantísimo nombramiento a Pérez García este año. Pérez García, a su vez, nombra a Jorge Domínguez Martínez Bertis, director general de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Este hombre, en estricto sentido,
es el que debe dar la cacería a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, quienes en este momento se encuentran prófugos. De acuerdo a lo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador había explicado la semana pasada, es que efectivamente, ahora que ya fueron acusados formalmente, penalmente en Estados Unidos, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño como parte de la extensa red de policías corruptos que formaban esta especie de cártel de policías que no solo protegían al cártel de Sinaloa, sino también ellos mismos traficaban droga, como ya lo había señalado yo en mi libro, El Traidor, recordarás que habíamos platicado de eso, que claro, ya no les daban protección o les ayudaban a vaciar o llenar aviones de droga, sino que Genaro y su gente se quedaban con una parte de la droga y la vendían por su cuenta. Bueno, pues eso son las nuevas acusaciones que está haciendo la Fiscalía y está ampliando las acusaciones en Nueva York contra Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. El presidente decía, ya los estamos buscando, ya pidieron la extradición. Bueno, pues quien tiene que buscarlos es justamente el compadre de Luis Cárdenas Palomino. Yo me pregunto, ¿cómo es el compadre el que va a buscar a este prófugo de la justicia? Pero además no es un compadre común, porque uno podría decir, bueno, pues los compadres, pues pobrecito, ¿no? Pues es su amigo, ¿no? A lo mejor no sabía. Bueno, este hombre, Martínez Vertis, tenía graves antecedentes. Tú recordarás el caso de Enrique Salinas de Gortari, que fue asesinado en el 2005, claro. ¿No? Y bueno, 2005, 2004, recuérdame por favor, pero bueno, en esas fechas, en el sexenio de Vicente Fox. Y cuando es asesinado, el entonces procurador del Estado de México acusa a Luis Cárdenas Palomino, a su cuñado Humberto Castillejos y a otros agentes de la AFI de haber estado extorsionando a Enrique Salinas y que parte de esa extorsión era el contexto en el que había sido encontrado asesinado ahí en una calle de Huixquilucan. En aquellos años, en aquel momento, Jorge Domínguez Martínez Vertis era un jefe policíaco ahí en Huixquilucan. Ahora es el titular de Interpol. En aquel momento era un jefe policíaco, no era el secretario, era un jefe policíaco en Huixquilucan, y lo acusan de haber desaparecido una parte del video de las cámaras de seguridad del momento en que habría sido abandonado el cuerpo de Enrique Salinas. De acuerdo a lo que entonces decía el procurador del Estado de México, la AFI habría estado participando incluso en ese momento en que habría sido abandonado el cuerpo de Enrique Salinas, e incluso se giró una orden de aprehensión contra Martínez Vertis por haber obstaculizado la justicia y por haber alterado pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, este hombre después declaró que bueno, él solo era amigo de gente de la AFI, ¿no? De Cárdenas Palomino, y que supuestamente no tenía nada que ver. Al final, esta situación pasó, como ha pasado muchos de estos actos ilegales que ha cometido este equipo, y ahora es el titular del Interpol, que es el responsable de buscar a Cárdenas Palomino. Ya hay otra persona, porque este reportaje me tomó varios meses. Hace un mes le enviamos 20 preguntas al fiscal, al señor Gers Manero, para que explicara y transparentara por qué había decidido a estas personas, por qué había nombrado a estas personas en estos cargos, cuáles eran sus méritos, quién se los había presentado, si él sabía que era gente de García Luna, y si él sabía que habían cometido una serie de irregularidades que ahorita voy a ampliar. Y el fiscal prefirió mantener silencio. Y lo que dijo es, vamos a enviar sus preguntas al órgano interno de control, para que el órgano interno de control investigue a estas personas y decida si han cometido irregularidades o no. Sí. Anabel, aquí el tema es que estos personajes no solo se quedaron adentro de la fiscalía, sino que tienen nuevos nombramientos, lo cual lo hace todavía más grave. Y además pone en duda dos investigaciones, la de Luis Cárdenas Palomino y la del mismo Ramón Eduardo Pequeño García, los dos, como sabemos, acusados ya formalmente desde el 30 de julio por las autoridades federales de Estados Unidos. O sea, los nombramientos, dices tú, son nuevos, y sí, entonces pues estás básicamente poniendo en manos de estos personajes a los tres que está buscando juzgar Estados Unidos por narcotráfico, Anabel.
Ese es el punto, Alejandro. ¿Te parece que vayamos a un corte muy breve y luego regresamos y retomamos esta parte de la conversación? Palomino, de Ramón Eduardo Pequeño García y también la del mismo Genaro García Luna aquí en México. Anabel Hernández. Gracias, Alejandro. Bueno, para continuar los detalles y la investigación documentada que tengo, mencionaba, por ejemplo, de nuevo a este hombre, Antonio Pérez García, que es el responsable de la Policía Federal Ministerial. Este hombre entró a la Policía Federal en 2008 cuando García Luna estaba ahí. Era parte de su equipo muy cercano en la Agencia Federal de Investigaciones, en la AFI, y se lo llevan a la Policía Federal como se llevaron a prácticamente todo el equipo. Solo que este hombre, Pérez García, no pasó los exámenes de confianza, que el examen toxicológico, que el examen psicológico, que era el polígrafo y que era la evaluación patrimonial. No los pasó, los reprobó. Ya de antemano eso debería de ser, la ley prohibía que este hombre estuviera en la Policía Federal. Pero como era amigo de Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, lo obligan a entrar a través de un procedimiento totalmente ilegítimo. Incluso el comisario Javier Herrera Valles en el 2008 denunció esto. Es decir, el tema de Pérez García, hoy el fiscal Gertz Manero no puede decir yo no sabía. No puede decir no sabía, porque fue un asunto público. Los documentos, las denuncias que casi le cuestan la vida a Herrera Valles, porque él en su momento denunció, esto no está bien, lo que están haciendo estas personas en la Policía Federal no está bien. Bueno, pues este hombre, pese a todas estas irregularidades, está ahí. No solo eso. En enero pasado, en enero de este año, Herrera Valles fue citado a declarar en la propia Fiscalía para que dijera, proporcionara toda la información que tuviera del entorno de García Luna y de García Luna para la averiguación previa que está desahogando la Fiscalía. Bueno, parte de los hombres que señaló Herrera Valles son gente de García Luna, cometieron irregularidades e incluso acusa Herrera Valles a Pérez García de haber pagado un soborno de más de $50,000 para comprar el puesto ahí en la Policía Federal. Esto lo dice Herrera Valles en enero de este año en la Fiscalía General de la República. Y después, en mayo, nombran a Pérez García. ¿Cuál es la lógica de esto, Alejandro? Es ahí donde ya no es un descuido, no es que alguien está distraído y no sabe lo que está pasando, son cosas realmente muy delicadas y el problema es que si bien la Fiscalía es un órgano autónomo, no significa que es un órgano que puede hacer las cosas con absoluta discrecionalidad y que no está bajo el escrutinio de los periodistas. Y me parece que son preguntas indispensables que el fiscal se negó a responder. Anabel, hay un elefante permanentemente acostado en la sala cuando hablamos del... Nominó. ¿Por qué? ¿Cuál es el mérito? Que nos explique, por favor, cuál es el mérito de estas personas. Uno compadre de Cárdenas Palomino, el titular de Interpol, que fue coacusado en el homicidio de Enrique Salinas de Gortari, que se le acusó de haber alterado pruebas, de haber borrado videos en Huixquilucan, donde se supone la AFI estaba ahí interviniendo en la escena donde habían dejado el cadáver de Enrique Salinas de Gortari. Hoy está el titular de Interpol y dice que tiene que buscar a su compadre Luis Cárdenas Palomino, que sabemos ahora es prófugo de la justicia. Está Pérez García, que sabemos era subordinado de García Luna. Imagínate el nivel de compromisos que debe tener si gracias a su ex jefe, a sus amigos, a este círculo mafioso, es que pudo entrar a las instituciones. Podemos imaginar ahora de qué nivel son los intereses. Y a mí me preocuparía muchísimo también, Vicente, si me permites, que he estado leyendo con atención que la Fiscalía ahora quiere desviar un poco la atención. Están diciendo, estamos persiguiendo órdenes de aprehensión contra 19 exintegrantes de la Policía Federal. Sí, pero ninguno era del círculo cercano de García Luna. Entonces, pareciera que la fiscal está diciendo, no, sí estoy persiguiendo a esta gente, para demostrar que realmente está persiguiendo a esta gente y no vendernos fuegos pirotécnicos, porque habemos periodistas de investigación que no nos distraemos con los fuegos de artificio, ¿no? Pues tendrían que salir estas personas y me parece que por eso el presidente hoy insiste en eso y me parece que si bien él lo dijo ayer claramente, la Fiscalía es un órgano autónomo, es una institución autónoma,
Él lo dijo textualmente, yo confío en Gertz Manero, y claro que debe de confiar en él, porque no debemos olvidar que finalmente Gertz Manero está ahí porque lo propuso el presidente en una terna de candidatos. Anabel, a ver si entendí bien. Las piernas y los brazos operadores de la Fiscalía General de la República son gente de García Luna, ¿así me lo dijiste? Es así. Si tú ves simplemente por los reglamentos de la Fiscalía tal como está compuesta ahora, ¿qué poder tiene la Policía Federal Ministerial? ¿Qué poder tiene este hombre que es el coordinador de métodos de investigación? ¿Y cuáles son las atribuciones de este hombre de la Interpol? Y después recordarás que hay otro sujeto que está inserido, que está metido en el órgano interno de control, también de García Luna. Pues tienen ahí todas las áreas clave importantes de la Fiscalía. Entonces estamos hablando de que el fiscal respondió a estas 20 preguntas que se le formularon, donde él pudo haber explicado sus razones, sobre todo pudo haber explicado quién se los recomienda, porque de estos 7 funcionarios que yo señalé, a 4 de ellos es que los nombran estas posiciones importantes. Bueno, sería bueno saber por qué, cuáles son sus méritos, quién se los recomendó, porque quien se los recomendó no fue con buenas intenciones. Anabel, sé que tenemos el tiempo limitado, pero no quiero que te vayas sin que me des tu opinión acerca de una declaración que a mí me cimbró. Hace unos días entrevisté a Santiago Nieto en su oficina, ahí en la Unidad de Inteligencia Financiera, y me decía: Vicente, en algún momento tenemos que pasar de la lucha contra la corrupción a la lucha contra la impunidad. Y creo que llevaba un mensaje profundo y que, salvo que yo entienda otras cosas, también por ahí pasaba el mensaje en las oficinas de la Fiscalía General de la República. Pues el tema, ignoro en este momento, yo no he conversado recientemente con Santiago Nieto, pero imagino que él debe estar un poco extrañado de, bueno, yo presenté esta denuncia, no es que yo me haya quedado cruzado de brazos, él hizo lo que en su competencia podía hacer, hizo esta investigación financiera, descubrió este dinero de procedencia presuntamente ilícita, encontró todos los elementos causales para determinar este dinero muy probablemente tiene que ver con la delincuencia organizada, le congela las cuentas, un juez determina hay elementos suficientes para mantener el congelamiento de cuentas y hace 2 denuncias penales contra García Luna y sus cómplices en la Fiscalía. Y mientras el gobierno americano, lo comentábamos la otra vez, acumula y acumula pruebas, incluso ya dijeron que van a llevar los kilos de coca, muestras de kilos de coca que ayudó a traficar García Luna y este antiestado que estaba inmerso, que estaba metido en México en el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, hasta los gramos de coca van a presentar ahí en el juicio de García Luna, y la Fiscalía aquí ni siquiera puede responder porque estas personas de García Luna, gente que le deben favores a él, que fueron sus incondicionales, gente que además, debo decir, contrario a Herrera Valles, que estaba en la Policía Federal, pero que no era cómplice y levantó la voz y dijo, aquí hay cosas que están ocurriendo y están equivocadas, ninguno de estos lo hizo. Ninguno de estos lo hizo. Entonces estamos hablando de pues quien calla, pues es parte de este tipo de actividades ilícitas, ¿no? Quien no denuncia, cuártate, que es un Estado legítimo, es un presidente legítimo. La gente podrá tener sus diferencias o no con él, eso es otra cosa, pero ganó legítimamente las elecciones, masivamente. Es un presidente que está ahí. Imagínate este Estado mexicano que está intentando salir de la desgracia en que nos han metido, primero todos los más de los 70 años del PRI, después esta alternancia PRI-PAN que terminó de arruinarnos la vida. Ahora estamos realmente en la primera verdadera alternancia de México, porque de acuerdo a lo que yo he podido probar y constatar,
Vicente Fox no fue alternancia. Si tú ves prácticamente todo el gabinete, las personas más importantes del gobierno de Vicente Fox eran los mismos de antes, solo le cambiaron la etiqueta del partido, pero eran los mismos de antes. Después Felipe Calderón, pues lo mismo, estamos hablando ya del antiestado. Después Enrique Peña Nieto, que estamos viendo con todo este asunto de Lozoya y todo lo que se acumule. Bueno, hoy tenemos un estado que quiere ser un estado. Tenemos un grupo de personas que, bien o mal, algunos podrán dudar de sus capacidades, etcétera, etcétera. Ese es otro debate, pero hay un estado que quiere ser un estado. Mientras este estado quiere ser un estado y andar adelante, tiene como lastre este antiestado que todavía está enquistado, ¿a dónde va a ir la justicia en México? Es terrible, estamos ante un escenario, tal vez uno de los escenarios más perversos del grupo de García Luna, que repito, como lo comentábamos, está enquistado en las instituciones desde finales de los 80s, ha sobrevivido a todo, incluso esta falsa alternancia, han sobrevivido. Qué terrible sería ahora que algunos de los integrantes de ese antiestado quieran legitimarse diciendo, no, yo trabajo en la 4T, no, yo ya estoy limpio, estoy purificado, estoy sanificado, ahora soy bueno, y continúo enquistado, haciendo lo mismo que hacían en el pasado, porque esta gente, mientras no rinda cuentas a la justicia, mientras no haya clara transparencia de lo que hicieron y no hicieron, pues no van a cambiar. Y se quedarán ahí en este antiestado, dentro de este estado, intentando sabotear constantemente cualquier posibilidad de cambio. Por eso luego encontramos que muchas de las políticas públicas, sobre todo en materia de seguridad pública, de justicia, no funcionan, pues, y no funcionarán mientras este antiestado siga enquistado en un estado que quiere salir, pero tienes al antiestado que te jala y que te dice, no, nosotros tenemos otros intereses y vamos por otro camino. Que si este antiestado se mantiene, estará siempre en contra de cualquier tipo de posibilidad de cambio, de cualquier tipo de posibilidad de reforma y de cualquier tipo de mejor futuro para México. Porque por desgracia, este antiestado gana si México se hunde. Vean a García Luna, su casa de más de $3 millones, su yate de 700,000 y todo lo que se va a acumular. Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, Armando Espinosa de Benito, Facundo Rosas, Maribel Cervantes, Víctor Gerardo Gray Cadena y todos los demás que he mencionado desde hace más de 10 años. Bueno, estas personas han ganado muchísimo con las muertes, con los desaparecidos, traficando droga, ayudando desde el Estado a los narcotraficantes. Y me parece que el presidente finalmente ha entendido perfectamente este riesgo. Ojalá que los demás gobernadores que tienen a esta gente como secretarios de Seguridad Pública también lo entiendan. Cierto que Andrés Manuel López Obrador, siendo México una federación, no puede influir en la autonomía de un gobernador de nominar libremente a su secretario de Seguridad Pública. Pero es ahí donde estamos los periodistas, que tenemos que poner el dedo en el punto fundamental y preguntar al gobernador de Chihuahua, al gobernador de Aguascalientes, al gobernador del Estado de México, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿por qué tienen estas personas que han formado parte del antiestado ahí, supuestamente protegiendo a los ciudadanos? Y me parece que ellos, ya Andrés Manuel fijó su postura. Ya Andrés Manuel dijo, yo esta gente en mi gobierno, lo que a mí compete, lo que yo puedo hacer, van fuera. No los quiero aquí porque contaminan. Lo ha comprendido. Ahora les toca a estos gobernadores comprenderlo y por supuesto le toca al fiscal hacer lo suyo, porque la historia y el tiempo es inexorable. El tiempo, al final de cuentas, hace que todo se descubra. Genaro García Luna y este equipo de antiestado pensaron que iban a ser impunes por siempre. Yo sabía ya desde hace varios años que eso no iba a suceder, que no iban a ser impunes por siempre. Y por eso estamos algunos periodistas y algunos comunicadores como tú insistiendo en el tema, porque es fundamental, porque si no la impunidad llega y se quedará para siempre. No, habemos quienes no estamos de acuerdo con esa normalización de la impunidad. No es aceptable para personas como nosotros, así que estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Y ahora veo que también para el presidente esa normalización de la impunidad
de este antiestado que ha estado instado, sí, desde el CISEN, desde finales de los 80s, no está bien para México. Me parece que ahora le toca a los otros fijar una postura así de clara. Era documentada, presentó su denuncia penal, 2 denuncias penales contra García Luna, y quien resulta responsable de todos sus cómplices, incluyendo Luis Cárdenas Palomino, y la Fiscalía no responde. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué la Fiscalía no da anuncios? De decir, bueno, vamos avanzando, al menos un avance, estamos haciendo esto, ¿no? O vamos en un camino. No lo había hecho, lo está haciendo ahora después de que el gobierno americano ya les puso el pie en el cuello diciendo, mira, ya voy por más y tú no estás haciendo nada. El problema es que en la Fiscalía hay al menos 7 personas directamente vinculadas a García Luna y Cárdenas Palomino, y no solo vinculadas, me refiero a que trabajaron durante su administración, porque tantas otras personas pudieron hacerlo y esto per se no implica un delito o un crimen, sino eran del grupo cercano, y son personas que tienen claros antecedentes de irregularidades y presunta corrupción. Uno de ellos es el que actualmente es el titular de la Policía Federal Ministerial, que es Antonio Pérez García. Este hombre fue nominado en este importantísimo puesto, este puesto clave, en mayo pasado. Y fue nombrado pese a que este hombre había ya antecedentes claros, era información pública, que él no había pasado sus exámenes. Tenemos otro hombre en una posición clave que se llama Luis Romero García. Que la gente se acuerde de este nombre. Luis Romero García. Él es actualmente titular de la dirección de una dirección de área del Departamento de Asuntos Internos. Es decir, si estos muchachos que yo estoy mencionando en mi reportaje han cometido irregularidades o si las cometen, es el área de asuntos internos quien tiene que investigarlos y sancionarlos. Bueno, pues es su amigo, su compañero de grupo de García Luna, quien ahora es uno de los responsables de asuntos internos en el órgano interno de control. Como ves, hay otra larguísima lista de personas. Este hombre, Luis Romero García, había estado en el Estado Mayor de la Policía Federal, así se llama, Estado Mayor de la Policía Federal, en los tiempos de García Luna. Yo tengo los documentos, tengo copias de los documentos con su firma de puño y letra, donde él estaba dejando entrar a la Policía Federal, a los amigos de